Good afternoon. Our country is China. Today we are going to talk about the main problems China has with other countries. First, China is not only a country that makes and sells products. Today, China is one of the most powerful economies in the world. China is also very important in trade, technology, and international politics. As China grows, it also competes with other powerful countries, especially the United States. China and the United States compete in different areas like trade, technology, AI, computer chips, and international power. But the United States is not only problem. China has a conflict with Taiwan. China say Taiwan is part of China, but Taiwan has its own government. Another problem is in the South China Sea. China has a problem about this area with countries like the Philippines, Vietnam, Malaysia, and Brunei. Now, to understand how China becomes so powerful, we need to know a little about its story. At the end of the 1970, China started to change its economic. The country opened its market to foreign companies and international trade. And 2001, something very important happened. China joined the World Trade Organization. After this, China started to export more products. Many international companies also started to make and buy products in China. But China did not only make cheap products. China also started to invest in the technology, roads, communication, electrics, cars, clean energy, and AI. In 2013, China started the Belt and Road Initiative, also called the New Silk Road. With this project, China invests in roads, parts, and trade projects in different countries. Because of this change, China become more powerful around the world. But this also creates problems and concerns for other countries. Now my classmate is going to talk about the current situation and the main conflicts. Thank you. Bueno, como situación actual de Estados Unidos, un ejemplo Taiwán y Mar del Sur de Tierra, actualmente uno de los puntos más importantes entre la relación entre China y Estados Unidos, lo interesante es que son competidores, pero todavía hacen muchos negocios entre ellos. Estados Unidos como tal ha cuestionado temas como los subidones, las propiedad intelectual, el acceso al mercado chino y la competencia tecnológica. Con base a esto, provoca pues, aranceles, restricciones comerciales por parte de los ambos países, pero actualmente la competencia ya no es como tal solamente por comercio. También como tal existe una competencia tecnológica, principalmente por los semiconductores y la inteligencia artificial. Como tal, los semiconductores son muy importantes porque prácticamente es toda la tecnología que hay ahorita actualmente, lo que necesita en todo. Y como ejemplo son celulares, computadoras, automóviles y pues, muchos productos que se van utilizando. Otro problema muy importante es Taiwán, que China considera oficialmente que Taiwán forma parte de su territorio y se opone a su independencia. Este tema también tiene pues, una importancia económica porque Taiwán tiene un papel muy importante en la fabricación mundial de los semiconductores. Entonces, pues sí ocurriría como tal un conflicto en esa zona y las consecuencias no serían solamente políticas o militares, sino también podrán existir problemas para muchas empresas que necesitan estos componentes. Y el siguiente conflicto es del Mar del Sur de China, que China mantiene reclamaciones territoriales en esta región, pero países como Filipinas, Vietnam, Malasia y Brunei, se llama así, también tienen reclamaciones. Como tal, esta zona es muy importante porque en ella pasan todas las rutas utilizadas para el comercio internacional. Doy un ejemplo.
Si existiría un conflicto que dificultaría el transporte marítimo, podrían aumentar pues, como tal los costos de logística, seguro y transporte de mercancías, que va a provocar pues, como obviamente un aumento, ¿no? En cuanto a la situación económica, los datos pues, nos permiten ver qué tan importante sigue siendo China. Durante 2024 China exportó aproximadamente 3.58 billones de dólares en mercancías e importó cerca de 2.47 billones de dólares. De acuerdo a la información pues, mundial del comercio, Estados Unidos recibió aproximadamente el 14.7 de las exportaciones chinas, y un dato que nos pareció muy interesante, que en México recibió alrededor de 90 millones de dólares en exportaciones que provenían de China. Esto demuestra que como tal lo que está sucediendo en China y Estados Unidos también nos puede afectar a nosotros. Un ejemplo, una empresa mexicana que compra componentes chinos pueden enfrentar mayores costos o retrasos si aparece una restricción comercial. Entre las principales consecuencias de estos conflictos vamos a encontrar el aumento de los costos, cambios de proveedores, proveedores en las cadenas de suministro y una mayor incertidumbre para las empresas. Y la consecuencia más grave sería pues un enfrentamiento militar principalmente alrededor de Taiwán. Y ahora mi compañero va a explicar qué organismos participan y cuál es la posición de China y nuestra propuesta para solucionar pues el problema que haya. Bueno, en este problema participan lo que son diferentes países y organismos internacionales, además de que China, Estados Unidos. Encontramos también lo que viene siendo otros países como lo es Taiwán, Filipinas, Vietnam, Malasia, Rusia, Japón, Corea del Sur, entre otros. También participan organismos como lo es la ONU y la Organización Mundial del Comercio. China tiene una posición importante dentro de la ONU porque, porque es uno de los 5 miembros que pertenecen al Consejo de Seguridad. La OMC también la encontramos ya que tiene un papel fundamental porque permite que los países puedan discutir y resolver controversias comerciales mediante reglas internacionales. Ahora, ¿cuál es el posicionamiento entre oficial que tiene China? Principalmente China defiende 4 cosas, lo que es la soberanía, su integridad territorial, su desarrollo económico y una mayor participación en las decisiones internacionales. Respecto a Taiwán, mantiene que forma parte de China. También tenemos lo que es el mar del sur de China, que defiende sus reclamaciones territoriales y propone que las diferencias se negocien y así sea directamente entre los países involucrados. Eh, Después de analizar todo esto, nosotros consideramos que no sería realista decir que simplemente que China y Estados Unidos deben de dejar de competir, ya que la competencia somos conscientes de que va a continuar. Por eso nuestra propuesta se llama un mecanismo de cooperación y estabilidad, así decirlo, o podría llamarse como China-Pacífico. El objetivo sería que la competencia económica y política termine convirtiéndose en un conflicto mayor. Nuestra propuesta tendría varias acciones. Como primero, realizaríamos reuniones periódicas entre China, Estados Unidos y los países involucrados. Segundo, sería crear canales de comunicación de emergencia. Así si ocurre algún tipo de accidente entre barcos o aeronaves, los gobiernos podrían comunicarse inmediatamente y evitar que la situación escale o llegue a aumentar. Como tercero tenemos el hecho de utilizar organismos como la OMC para resolver diferencias, ya que antes de recurrir a más aranceles o restricciones. Y cuarto, tenemos mantener la cooperación en temas donde sí existen intereses comunes, por ejemplo, energías limpias, medio ambiente, transporte o infraestructura. Esta propuesta también tendría beneficios para las empresas porque esto ayudaría a generar mayor estabilidad y proteger las cadenas internacionales de lo que viene siendo el suministro. Además, relacionamos este problema con lo que viene siendo nuestra carrera, que son los negocios internacionales, ya que un conflicto entre China y Estados Unidos podrían impactar de manera grave a las empresas mexicanas.
Un ejemplo de esto sería que puede aumentar el precio de la importación y provocar retrasos en las mercancías. También cambiar de ruta logística o hacer necesario buscar un proveedor de diferente país y hacer que esto no nos convenga o nos ayude. Como estudiantes de lo que son los negocios internacionales, podemos hacer unas propuestas diferentes mediante análisis de mercado o negociación logística, y podríamos evaluar de mejor manera lo que son los riesgos. Incluso México puede encontrar oportunidades. En algunas empresas deciden diversificar sus cadenas de suministro y acercar parte de su producción al mercado estadounidense. Una conclusión sería que China siguiera siendo una de las potencias más importantes del mundo y probablemente continuaría compitiendo con lo que es Estados Unidos. Nuestro objetivo no es decir quién tiene la razón o quién debería tener más poder. Lo importante de esto es entender que la economía mundial está conectada entre estos países, y un conflicto grande sería terminar afectando a muchos otros países, ya que estos países son potencia. Entonces, por eso tenemos la consideración de que la negociación, el comercio y los organismos internacionales son herramientas importantes para lo que es el evitar y que no se siga propagando estas diferencias que se convierten en un conflicto mayor. Y desde nuestra carrera podemos entender algo importante, que es la política internacional y los negocios, que están mucho más relacionados a lo que parece.